Vamos a ir haciendo un repaso de las funciones vistas hasta ahora y seguir avanzando con nuevas funciones. Puse este título, todo es una cuestión de relación, porque todo lo que estamos viendo son distintas relaciones entre una variable x y una variable y, entre una variable independiente que es la x y una variable y. La primera que habíamos visto es la función lineal, representada por una línea obviamente. La función es f de x o y es igual a, que es la pendiente, por x más b. A y B pertenecen a los reales y A tiene que ser distinto de 0. Bueno, entonces vimos que cuando la pendiente es positiva tenemos esta relación creciente entre X e Y. Acá tenemos una pendiente de 2. Cuando la pendiente es negativa, la relación es inversa, decreciente. En la medida que aumenta X, disminuye Y. Y a su vez nos muestra que a menor valor de pendiente, más acostada está la recta. Bien, esto es lo que vimos, función lineal. La clase siguiente vimos otro tipo de relación entre la variable x e y. Vimos una relación de tipo cuadrática, donde la función es f de x o y es igual a por x cuadrado más b por x más c. A, b y c pertenecen a los números reales y a debe ser distinto de 0. Bien, la gráfica que resultaba de esta función cuadrática era una parábola que podía ser cóncava hacia arriba cuando a era mayor a 0 o cóncava hacia abajo cuando a era menor a 0, o sea, a negativa. Perfecto, estas son las dos funciones o relaciones que trabajamos hasta ahora. Vamos a agregar algunas más. Ahora sí vemos una nueva relación. Esta relación se llama función exponencial. Está dada por la siguiente fórmula. Y o f de x es igual a la x. Si a es mayor a 1, vemos este diseño de relación, donde en la medida que x crece, y aumenta en forma exponencial. Miren, esto, si la base es 2, si a es 2, este es el crecimiento. Si a tiene un valor mayor, el crecimiento es mayor, es más empinada. Esta es la misma función exponencial, pero bajo la condición de que a es un número menor a 1, pero mayor a 0. Por ejemplo, vamos a suponer que a es 0,1. ¿Está bien? Es menor a 1 y mayor a 0. En ese caso lo que vemos es un decrecimiento exponencial. Y en la medida que a es menor, cae más drásticamente. Bien, hay una condición que tiene en los dos casos el eje Y es cortado en el valor 1. Y eso ocurre, o sea, el eje Y es cortado cuando el valor de X es 0. ¿Por qué? Porque a la 0 es 1. A la 0 es 1. Entonces esa condición la cumple siempre esta función. Y lo que vemos es que acá se hace es asintótica, o sea, se va acercando al eje X, pero no lo cruza nunca, y para acá se vuelve también, crece infinitamente. Y esto es lo mismo, viene desde valores muy altos hasta acercarse al eje X y hacerse asintótico. ¿Qué describe esto? Cuando decimos esta cuestión de que la población creció en forma exponencial, ¿m? Es un crecimiento muy abrupto. O si A está entre menor a 1, mayor a 0, es un decrecimiento muy brusco. Ahora vamos a ver la función logarítmica. La función logarítmica f de x o y es igual al logaritmo de base a de x, con la condición de que a, la base, sea mayor a 0 y que tenga que ser distinta a 1. Acá vemos cómo es la descripción, lo que describe la relación descrita por una función logarítmica. Crece fuertemente para luego ir bajando esa tasa de crecimiento y volverse prácticamente asintótica.
Si la comparamos con la exponencial, vemos que son funciones espejos una de otra. Mientras que la exponencial comenzaba a crecer más lentamente y luego se tornaba o llegaba a un crecimiento muy fuerte, esta por el contrario, la logarítmica comienza con un crecimiento muy fuerte y luego se va volviendo asintótica. Describe, o sea, muchas veces es bueno transformar una variable x, logaritmizarla, porque nos ayuda, como vimos en las presentaciones anteriores del logaritmo, a achicar el rango de valores. Al logaritmizar, valores muy grandes se convierten en más chicos y valores muy pequeñitos se convierten en más grandes. Y podemos describir este tipo de funciones. Por eso fue muy importante o fue importante previamente haber recordado el logaritmo y sus propiedades. Llegamos a una función muy importante, que es la función logística. En esta nos vamos a detener y vamos a resolver problemas. ¿Por qué digo que es importante la función logística? Porque es una función que permite describir diferentes crecimientos poblacionales. Es una función que describe muy bien crecimientos biológicos, desde parásitos, de animales, plantas, bosques, hasta humanos. En la rama de la epidemiología es una función que puede expresar la propagación de enfermedades epidemiológicas. Hoy que estamos con el tema del coronavirus y que tanto hablamos de achatar la curva y demás, esta es la curva que en general describe justamente la propagación de enfermedades. La función logística tiene esta forma. Nos dice que la población, por eso ponemos P en función del tiempo, es igual a K dividido A más B por E, por el número E, a la menos C por tiempo. Acá aparece el tiempo. Donde K, A, B y C son constantes positivas y características de determinado crecimiento de una determinada población. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esta es la función logística. Este es su gráfico. La descripción es, si yo tengo en la variable X, como vimos, tiempo, y acá tengo el tamaño de la población en la variable Y, lo que tiene es la siguiente descripción. Comienza un crecimiento lento, así describe, es la descripción de esta curva, hasta que luego comienza a tener una fase exponencial, ¿la ven? Comienza a crecer en forma exponencial, pero los recursos, las capacidades, en general es eso, los recursos del ambiente se van acabando y comienza a bajar la pendiente y volverse asintótica. Esta es una curva que describe muy bien los crecimientos poblacionales. Y se entiende, acá se está sentando, dividiendo, son pocas, comienza, después cada vez son más, comienza a haber ya deficiencias de recursos, etcétera, que hacen que hasta acá esta sea la población que se puede sostener de estos individuos. Esta se llama capacidad de carga en general, que es lo que el sistema resiste o hasta cuál es el tamaño que puede alcanzar para los recursos que hay disponibles. Bien, vamos a resolver ahora un problema que involucra una descripción de crecimiento de una población de árboles de tipo logística. Entonces dice, en un determinado lugar se ha realizado una plantación de sauce ceniciento, Salix cinerea. El número de árboles a lo largo del tiempo está descrito, como ven, por una función logística, donde K tiene el valor de 800, A tiene un valor de 2, más B tiene un valor de 18, por E a la menos C tiene un valor de 0,02 por tiempo, con T en años. Veamos cómo contestamos las preguntas más frecuentes relacionadas con esta función. La primera pregunta es, ¿cuál es la cantidad inicial de arbustos? La pregunta B es, ¿cuántos arbustos se estima que habrá en 30 años?
La C es en qué momento la población se estima en 293 arbustos. ¿Y cuál es la cantidad de arbustos que se estima, a largo plazo? Entonces, comenzamos por la primera pregunta. ¿Cuál es la cantidad de arbustos inicial? O sea que estamos hablando de un tiempo cero. Debemos obtener la cantidad de arbustos iniciales, o sea, el valor del tamaño de la población P cuando T es cero. Sería la población inicial. Si lo hubiésemos plantado, sería la población de plantación. Entonces, reemplazamos a T por el valor de cero. Población en tiempo T es igual a 800 dividido 2 más 18 por E a la menos 0,02 por 0. O sea que esto es lo mismo que decir E a la 0. 800 dividido 2 por 18, cualquier número a la 0 es 1, por 1, 800 dividido 2 más 18, 800 dividido 20, 40. Por lo tanto, la plantación inicial ha sido de 40 arbustos. No tuvimos que ir a la calculadora, ¿está bien? Excepto que quisiéramos hacer la última operación, pero tampoco hace falta. Ahora, en la próxima, vamos a ir a la calculadora. ¿Cuántos arbustos se estima que habrá a los 30 años? Es una pregunta similar a la anterior, pero nos piden el valor de P a los 30 años. Ahora ya no es a T0, es a T30. En forma análoga reemplazamos la T, pero por el valor de 30. ¿Está? Entonces esto sí ya es más complejo y necesitamos la calculadora. Si queremos hacer todo el cálculo en un solo tramo en la calculadora, que se los recomiendo porque nos evita estar redondeando en forma parcial, esto se escribe de la siguiente manera. 800, que es la parte de arriba, dividido, y ahí pongo un paréntesis, porque lo tengo que dividir por todo esto. Entonces eso me indica el paréntesis, 2 más 18 por, y ahí tengo que apretar la función, en realidad es la tecla logaritmo natural, la función superior del shift, la que está arriba, es la exponencial, e a la x tengo que hacer shift, logaritmo natural, lo vamos a hacer despacito, después en la calculadora, bien, por, y abro otro paréntesis porque tengo que resolver este exponente que es una multiplicación, entonces eso me indica esa resolución del exponente, menos 0,02 por 30, cierro el paréntesis del exponente, pero cierro también todo el paréntesis del denominador. Entonces, el primer paréntesis indica que todo lo que está dentro de él es el denominador. Se refiere a este paréntesis con apertura acá y que cierra final. Como el número E aparece en color, arriba de la tecla logaritmo natural en la calculadora, significa que para que sea efectivo debemos previamente apretar la tecla Shift de nuestra calculadora para que se active la función que está arriba. El segundo par de paréntesis es para indicar el exponente del número E. Acá, como el exponente es una multiplicación, también tengo que atraparlo porque tiene que resolverse la multiplicación y luego elevar a ese exponente a la letra E. Por lo tanto, se estima tener a los 30 años una población de 67 arbustos. Es lo que nos da el resultado de esto. Y ahora viene lo más complejo de todos, que me está preguntando el tiempo. ¿En qué momento la población se estima en 293 arbustos? Para contestarla buscamos el valor del tiempo para el cual se obtiene un determinado valor de P, que en este caso es 293. Por lo tanto debemos despejar T. La respuesta lógica es que un valor mayor que 40 años, porque ya vimos que en la anterior teníamos muchos menos árboles. Bien, entonces 293 es igual a 800 dividido 2 más 18 por E a la menos 0,02 por T. Bien,
El drama acá es que el t acá es donde está nuestra incógnita y tenemos que de ahí poder despejarla y poder hacer los cálculos. Bien, entonces lo primero que hago es lo siguiente. Tengo 293 de este lado y todo este denominador lo paso y entre paréntesis multiplicando para el otro lado y eso es igual a 800. Ahora, el 293 lo paso para este lado, está multiplicando, pasa dividiendo. Sigo avanzando, el 2 está sumando, pasa restando. Esto que ven acá es la resolución de 800 dividido 293 menos 2, da esto. Ahora, el 18 que está acá multiplicando pasa para este lado dividiendo. Bien, despejamos aguas. Ya la cosa está, ya me encuentro con esto, que es el número e elevado a la menos 0,02 por t. Ya estoy bastante cerca de poder despejar esa t. Entonces acá nos encontramos frente a esto con esta carita. E a la menos 0,02 por t es igual a 214 dividido 5274. La carita viene porque tengo mi incógnita en el exponente. Una forma de bajar el exponente es aplicar el logaritmo natural en ambos miembros de la igualdad. La contra, digamos, operación de la potencia es el logaritmo natural, o sea, de esta función exponencial es el logaritmo natural. Entonces pongo logaritmo natural en ambos lados para mantener la igualdad. Y ahí me encuentro con esto, logaritmo natural de a la menos 0,02 por t. Voy a aplicar la ley 3, que es la ley de logaritmos de una potencia, que me dice que el logaritmo base a de x a la y, o sea, de una potencia, es igual a, bajo la potencia y multiplicando por el logaritmo de base a de x. Recuerden eso, que una potencia el logaritmo la convertía en una multiplicación. Entonces aplico esto bajo la potencia, que es menos 0,02 por t, por el logaritmo natural de e. Y esto es igual al logaritmo natural de esta división que tenemos acá. Ahora, el logaritmo natural de e es 1. ¿Por qué? Recordemos, que yo diga el logaritmo natural es que estoy diciendo logaritmo base e, de e. Y digo que es igual a 1 porque 1 es el exponente que elevado a la base, que es e, me da el argumento, que es e. E elevado a la 1 es e. Entonces, por eso se cumple que el logaritmo de e es igual a 1. ¿Está? Bien, o sea que esto ya se me convirtió en un 1 y me quedo con menos 0,02 por t es igual al logaritmo natural de 214 dividido 5274. El menos 0,02 lo llevo dividiendo al otro lado y resuelvo con la calculadora y aproximadamente da 160 años. O sea que la población que yo había fijado la logro a los 160 años. Seguimos. ¿Ya pasamos a la última pregunta? No, aún no, porque podemos utilizar una herramienta poderosa que nos provee la matemática, que es verificar si lo que hicimos está bien. Para esto voy a la fórmula original, que es esta, y donde dice t pongo 160. Y hago toda esta cuenta y me da más o menos 293. No da justo, pero más o menos. Entonces, digo, fantástico, me había dado 160, verifico y realmente está bien. Ahí es donde yo tengo 293 árboles. Bien, pasamos a lo último, a la última pregunta, que es, ¿cuál es la cantidad de arbustos que se estima tener a largo plazo? Entonces, esta es la función logística. Recordemos que cuando tengo un número elevado a un exponente negativo, es lo mismo que decir 1 dividido el número con exponente positivo, o sea que está en el denominador. Entonces, si este denominador, que tiene acá la t, ven que en el exponente tiene la t, si t se vuelve cada vez más grande, a un número cada vez más grande va a ser enorme, 1 dividido por un número cada vez más grande va a tender a 0, o sea, esto va a tender a 0, con lo cual quiere decir que si esto tiende a 0, es 18 multiplicado por un número que tiende a 0, o sea que esto tiende a desaparecer y me queda 800 dividido 2, 400.
Entonces, en la medida que T se vuelve muy grande, la población tiende a ser de 400 árboles. Y ahí contestamos todo. Tenemos que seguir practicando porque función logística. De todo lo que vimos hoy a lo largo de esta presentación, la ejercitación va a estar atada a la función logística, con lo cual a partir de ahora vamos a empezar a hacer ejercitación de problemas de función logística.